Buena gente, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Estoy de acá de vuelta en este canal de YouTube. Y en este caso, voy a hablarles de, ¿cómo se llama? De la época monárquica de Roma. Recordemos que en el anterior video les mostré, les expliqué acerca de la época premonárquica con las tribus em, y cómo está dividida la península itálica en norte, norte, centro y sur. Ahí está. Bien. Y recuerdan que yo les hablé mucho de Alba Longa como ciudad importante para la fundación de Roma. Entonces, justamente, hay que remontarnos ya como fecha concreta al año 753, pues si me equivoco, antes de Cristo, época, año en el cual Rómulo y Remo, provenientes de nada más ni nada menos que Alba Longa, fundan la ciudad de Roma. Ellos fundan la ciudad de Roma en la zona geográfica de las Siete Colinas, que justamente está enfrente de Alba Longa, o sea, del otro lado del río Tíber. Ya hablando de la forma en la cual la población romana creció, es de una manera polémica y cancelable, vista en la actualidad, que, bueno, básicamente irrepudiable. Esa era la manera concreta que quería encontrar. Repudiable. Porque básicamente, con el fin de, bueno, de que la población de Roma crezca, se mandó a raptar a las mujeres de Alba Longa. Hay una famosa pintura que retrata el rapto de las mujeres de Alba Longa, que bueno, quizás la estaré mostrando en el video. Eso es como una pequeña introducción hacia lo que fue en sí la época monárquica. Pero cabe caracterizarla y de acá en adelante va a estar la caracterización política, militar y a nivel, ¿cómo se llama? Y a nivel de peso político. Vamos a explicar por qué hago estas divisiones. A nivel político, en la época monárquica, se puede sobreentender que se basaba, basada en un rey o un rex en latín. Pero en este caso, lo que sucedía es que esta monarquía era de carácter selectivo. Esto significa que no era hereditario como es en la actualidad la mayoría de las monarquías, como es la monarquía inglesa, entre otras, sino que la forma de llegar al poder a nivel de rey o rex era si eras elegido o no por el pueblo. En este caso, y ahora vamos a mencionar un actor político importante de acá en adelante, que va a ser el Senado. El Senado nada más ni nada menos tiene su origen en la monarquía. También en la monarquía o en la época monárquica, que va del 753 al 510 a.C., se va a explicar por qué termina la época monárquica, se forman las bases a nivel cultural, político y estructuralmente hablando de Roma. A nivel de dioses, a nivel del Senado, por ejemplo, y la participación del pueblo. Que obviamente no es la participación del pueblo, porque no se habla de una democracia, porque democracia es lo que se ve en la actualidad, que todos participan y todos tienen los mismos derechos políticos. Lo que sucedía en Roma y en Grecia también era que a rasgos generales participaban solo los patricios a nivel político. Así que nada, eso es una pequeña introducción. Tanto así también que bueno, justamente el Senado tiene como base el derecho romano o la tradición judicial, que en este periodo es de carácter oral, para caracterizarla. A nivel militar, hablamos de que Roma tuvo un rol defensivo ante las demás tribus, entre otras los etruscos. Esta gran confederación del centro de Italia. Estoy fijando si está grabando bien el audio. Y después, por último, a nivel de peso político me refiero, es em, quién, qué actor político o... Sí, actor político, personaje político, por decirlo de una manera, o a nivel social, tenía el poder real en Roma. Y en este caso es el Senado, ya que el Senado, nada más ni nada menos, como dije anteriormente, elegía a los reyes, nada más ni nada menos. Que bueno, esto va a ser cambiante
en la época republicana y en la época imperial, pero ya vamos a ir viendo. Bueno, para iniciar en sí con los reyes, cabe caracterizar que los primeros, estoy contando, 1, 2, 3, 4 son de carácter ficticio o no se tiene, o sea, no se sabe a ciencia cierta si fueron reales, sino que se piensa que son más como leyendas o una historia formada a raíz de, o sea, la historia que se fue formando de Roma en el periodo republicano, que son los siguientes reyes. Bueno, primero Rómulo, el cual, luego de un conflicto con su hermano Remo, sí, Remo, pues me confundo, quedó como rey. El que sigue es Numa Pompilius, el cual se le atribuye la creación de las leyes, las cuales bueno, van a regir a Roma hasta el final del imperio. Hostilius, el cual fue un rey guerrero, inaugurando en sí el periodo de guerras, por decirlo de manera. Y por último, Marcius. Marcius es aquel rey que se le atribuye, según la leyenda, la construcción del puerto de Ostia. El puerto de Ostia se caracteriza por ser, bueno, es el puerto de la ciudad de Ostia, siendo este el puerto más cercano a Roma. Mismo en la actualidad se pueden visitar sus restos arqueológicos. Sigue existiendo, digamos, está en pie el puerto de Ostia. Ya pasando los que son, digamos, reyes reales, o que se tiene, o se sabe a ciencia cierta que fueron reales, en lo que me refiero a evidencia arqueológica, son los siguientes. Y cabe destacar, y esto es importante, son todos de origen etrusco. Esto hace referencia a que los etruscos dominaron Roma, siendo los anteriores, Rómulo, Numa Pompilius, Hostilius y Marcius, de origen, o sea, de Alba Longa, básicamente. Se manifiesta el hecho de que estos reyes, estos tres reyes de Roma, los últimos tres reyes de Roma, eran de origen etrusco, ya que tenían la palabra Tarquinio. Y básicamente hacían referencia a la capital de los etruscos. La capital principal, no perdón, la ciudad principal, no la capital, porque recordamos que los etruscos no eran un imperio, sino una confederación a nivel cultural y político. Bueno, el primer rey etrusco es Tarquinio el Antiguo, el cual se le atribuye el establecimiento de los símbolos principales de Roma, entre otros la corona y el águila, muy importante a nivel romano. Luego Serio Tulio, el cual lo único que se caracteriza es porque gobernó en un contexto bélico, y este es importante porque es el último, Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio se caracterizó por ser un rey el cual tuvo un mal accionar político, caracterizado en su nombre el Soberbio. Pero igual, esto es importante, tanto, o sea, los apodos, el Antiguo y el Soberbio son concepciones, nombres que se le establecieron luego de estos muertos. Por eso es importante, porque parecería como que ellos se pusieron el Antiguo, el Soberbio, pero eso para que se entienda. Tarquinio el Soberbio se caracterizó en primera instancia por no hacer caso a lo que decía el Senado, sumado a esto a otras decisiones políticamente mal tomadas en contra del mismo pueblo, y esto es un hecho que, digamos, significó el fin o la muerte de Tarquinio el Soberbio, siendo el primer magnicidio a nivel romano, en lo que a mí respecta, que permitió que su hijo violase a una patricia, si no me equivoco, o algo así, lo cual provocó que, bueno, el pueblo esté enojado. Tanto es así que un integrante de la familia Brutus, es importante, recordemos el apellido Brutus, lo va a asesinar, provocando el fin de la época monárquica en el año 510. Cabe destacar que otra cosa que también molestó y bueno, hace referencia a su magnicidio, es porque concentró todo el poder. ¿Por qué? Porque no hizo caso a lo que decía el Senado. Si hubiera hecho caso a lo que decía el Senado, no hubiera existido esta concentración de poder, que de igual manera de antemano existe. ¿Por qué? Porque es una persona, un rey que concentra el poder, pero este rey o este rex llega al poder gracias al Senado. Por eso es que se habla de que se buscaba la diversificación del poder a nivel político, nada más ni a menos. Así que
ahí termina. Recordemos que la época monárquica va del 753 a.C. con la fundación de Roma y en el 510 a.C. con el magnicidio de Tarquinio el Soberbio, un rey etrusco o real. Así que nada, ahora voy a grabar el video que sigue, que sería la época republicana, y se terminaría con el imperio. Así que nada, nos vemos en el video de la República. Hasta luego.